En algún lugar de Europa, hay un tesoro que lleva más de 700 años perdido. Una fortuna en oro tan grande que habría hecho temblar a cualquier reino. Lo han buscado reyes, lo han buscado cazadores de tesoros, historiadores y aventureros durante siglos. Han cavado en castillos, registrado iglesias, rastreado islas enteras, y nadie, nunca, lo ha encontrado. Lo más inquietante no es que el tesoro desapareciera, es cómo desapareció. Porque sus dueños sabían que venían a por ellos. Sabían el día exacto. Y antes de que el rey más poderoso de Europa cerrara la trampa, hicieron desaparecer su fortuna sin dejar rastro. ¿Quiénes eran capaces de algo así? Eran monjes que juraron vivir en la pobreza y acabaron siendo más ricos que los reyes. Inventaron la banca moderna siglos antes de que existieran los bancos. Y fueron destruidos en una sola mañana por un hombre que les debía dinero. Para entender dónde fue a parar ese oro, primero tienes que entender quiénes eran. Y esta es una historia que casi nadie te ha contado entera. Bienvenido a Datori. Todo empezó con 9 hombres y una promesa de pobreza. Año 1119. Los cruzados acababan de tomar Jerusalén y los caminos hacia Tierra Santa se llenaban de peregrinos cristianos. Pero esas rutas eran una trampa mortal. Bandidos, asaltantes y muerte a cada paso. Entonces, un puñado de caballeros formó una orden para proteger a esos peregrinos. Se hacían llamar los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. Y eran pobres de verdad. Su sello mostraba a 2 caballeros montando un mismo caballo, porque no tenían ni para una montura cada uno. Ese era todo el plan. Monjes guerreros, jurados a la pobreza, la castidad y la obediencia. Nada hacía pensar que aquellos hombres acabarían escondiendo uno de los mayores tesoros de la historia. Pero pasó algo que lo cambió todo. A Europa entera la fascinó la idea de unos monjes santos, que también eran soldados de élite. Empezaron a llover las donaciones, tierras, castillos, oro. Reyes y nobles que partían a las cruzadas les confiaban todas sus propiedades. Y entonces llegó el privilegio que lo cambiaría todo. El Papa les concedió algo extraordinario. Los templarios no pagarían impuestos a nadie, podrían cruzar cualquier frontera y no responderían ante ningún rey ni ningún obispo. Solo ante el Papa en persona. Una organización internacional, libre de impuestos, intocable por la justicia de cualquier país, con propiedades en todo el continente. Aquellos 9 hombres pobres se habían convertido en la fuerza mejor organizada de Europa. Pero lo más inteligente estaba aún por llegar. Lo que de verdad los hizo inmensamente ricos fue una sola idea. Aquí está lo que casi nadie te cuenta. Los templarios no se hicieron grandes por sus espadas. Se hicieron grandes por su dinero y por una idea que cambió el mundo para siempre. El problema era este. Un peregrino que viajaba de Francia a Jerusalén tenía que cruzar media Europa y todo el Mediterráneo cargando oro encima. Una invitación al robo. Muchos llegaban sin un céntimo, si es que llegaban vivos. Los templarios encontraron una solución de una genialidad asombrosa. Imagina que entras en un castillo templario en París y dejas tu oro allí. A cambio, te entregan un documento, una carta cifrada, que certifica cuánto has depositado. Viajas hasta Jerusalén sin un solo gramo de oro encima. Y al llegar, entras en otro castillo templario, muestras tu documento y te devuelven tu dinero exacto. ¿Te suena? Acabas de presenciar el nacimiento del cheque, de la letra de crédito, de la banca internacional. Los templarios crearon una red financiera que conectaba toda Europa con Oriente Medio, siglos antes de que existiera ningún banco como los de hoy. Y fueron mucho más allá. Guardaban los tesoros de los reyes, prestaban sumas enormes con intereses disimulados, esquivando las leyes que prohibían cobrar por prestar. Gestionaban las finanzas de coronas enteras. Se convirtieron, en la práctica, en el banco de buena parte de Europa. Eran intocables, eran riquísimos, y casi todos los poderosos del continente les debían dinero. Y ese, precisamente, iba a ser su mayor peligro. Porque ser el banquero de los reyes es uno de los oficios más mortales que existen. Siempre llega un rey que prefiere no pagar. Y llegó. Su nombre era Felipe IV de Francia.
Lo llamaban el Hermoso, pero de hermoso tenía poco por dentro. Felipe tenía un problema enorme, estaba completamente arruinado. Sus guerras le habían vaciado las arcas y debía cantidades gigantescas. ¿Y a quién le debía buena parte de esa fortuna? Exacto, a los templarios. Y Felipe ya había enseñado de qué era capaz cuando necesitaba oro. Antes había expulsado a los judíos de Francia para quedarse con sus bienes. Había hecho lo mismo con banqueros italianos. Para Felipe, una deuda no era un problema moral. Era un problema que se resolvía eliminando al acreedor. Los templarios eran el acreedor más grande de todos. El rey incluso había pedido entrar en la orden y se lo habían negado. Imagina la humillación. El rey de Francia, endeudado hasta el cuello, rechazado por unos monjes más ricos que él, que no le rendían cuentas a nadie. Felipe vio la jugada perfecta. Si destruía a los templarios, conseguía 3 cosas de un golpe. Borraba su deuda, se quedaba con sus riquezas y eliminaba al único poder de Francia que no podía controlar. Solo necesitaba una excusa, así que la fabricó. Empezó a difundir acusaciones espantosas contra la orden, herejía, blasfemia, rituales secretos, acusaciones que hoy los historiadores consideran, en su inmensa mayoría, inventadas. Pero a Felipe la verdad le daba igual. Solo necesitaba un pretexto. Y ya había marcado la fecha en secreto. Lo que no sabía Felipe es que los templarios, de alguna manera, se enteraron de lo que venía. Y aquí es donde empieza el misterio. Viernes, 13 de octubre de 1307. Al amanecer. Felipe había enviado semanas antes órdenes selladas a todos sus oficiales por toda Francia, con instrucciones de no abrirlas hasta ese día exacto. Cuando llegó la mañana, las cartas se abrieron a la vez en todo el reino, y la trampa se cerró de golpe. Cientos de templarios fueron arrestados en cuestión de horas, incluido su líder máximo, el gran maestre, Jacques de Molay. Bajo tortura, muchos confesaron toda clase de crímenes, confesiones que luego se retractaban cuando podían hablar libres. El rey presionó al Papa Clemente V, que le debía el cargo, hasta que en 1312 disolvió la orden por completo. 200 años de historia, borrados por decreto. Pero cuando los hombres del rey asaltaron los castillos templarios aquel viernes 13, esperando encontrar la mayor fortuna de Europa, se llevaron la sorpresa de sus vidas. Buena parte del oro no estaba. El tesoro legendario de los templarios, lo que Felipe llevaba meses planeando robar, simplemente no apareció. Y aquí está el dato que enciende el misterio. Se sabe que los templarios tenían una flota de barcos. Y se sabe que, justo antes de los arrestos, parte de esa flota zarpó de los puertos franceses en plena noche, y se perdió su rastro para siempre. De alguna forma, lo supieron. Tuvieron tiempo de actuar, y movieron su fortuna a un lugar que ni el rey más poderoso de Europa logró encontrar jamás. A Jacques de Molay le esperaba el final más cruel. Tras años en prisión, en 1314, ya anciano, fue llevado a la hoguera en una isla del río Sena, en pleno París. Y cuenta la historia que, antes de morir entre las llamas, lanzó una última advertencia. Convocó al rey Felipe y al Papa Clemente a presentarse ante el juicio de Dios antes de que terminara el año. Esto es lo único que la historia confirma con certeza. El Papa Clemente murió aproximadamente un mes después. Y el rey Felipe el Hermoso murió antes de que acabara ese mismo año. Maldición o casualidad, los dos hombres que habían destruido a los templarios estaban muertos en cuestión de meses. Y desde entonces, en buena parte del mundo, el viernes 13 quedó marcado para siempre como el día de la mala suerte. Ahora ya sabes de dónde viene. Pero volvamos a la pregunta del principio, la que nadie ha respondido en 700 años. ¿Dónde está el tesoro? Esa flota que zarpó de noche, cargada con el oro de la orden, nunca llegó a ningún puerto conocido. Durante siglos, se ha buscado por toda Europa, en castillos, en iglesias, en islas remotas, y sigue, hoy, perdido. En algún lugar, esperando. Los templarios nos dejaron una lección que el dinero suele esconder. Puedes ser el más rico, el más poderoso, el más intocable del mundo, pero el día que un rey arruinado decide que le estorbas, ningún oro te salva.
Lo único que pudieron hacer fue esconderlo tan bien que ni la muerte de su orden lo entregó. Inventaron la banca, financiaron a los reyes y desaparecieron llevándose su secreto a la tumba. Un secreto que quizá sigue enterrado bajo nuestros pies. Y ahora formas parte del pequeño grupo de personas que conoce la historia completa. Si te gusta saber lo que otros prefieren enterrar, tienes más historias así esperándote en el canal. Esto es Datori.